Muy buenas tardes, estimados amigos. Sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula jurídica de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses ACE. Les damos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy toca un tema muy interesante que de verdad, pues bueno, a toda la comunidad jurídica y sobre todo a los que nos dedicamos al litigio, pues siempre es bueno aprender y sobre todo tener este tipo de temas a la mano, porque pues muchas de las ocasiones cuando interponemos algún recurso, son importantes que las hagamos valer, ¿sale? Bueno, pues se encuentra para ello con nosotros la maestra Rebeca Rosas León, quien es proyectista en Tribunal de Alzada en el Estado de México, allá en la región de Texcoco. Y bueno, pues el día de hoy nos hace el honor y el favor de estar aquí con nosotros y nos va a compartir este tema. Maestra Rebeca, buenas tardes, bienvenida, como siempre un gusto y un honor tenerla por acá. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctor, por la oportunidad de compartir una opinión respecto al tema que se ha propuesto. Bien, Claro que sí. Podemos iniciar, maestra, los micrófonos son suyos, gracias. sí, gracias. Tomando en consideración que el tema que nos ocupa el día de hoy son alcances de la suplencia de la queja en el recurso de apelación. Considero oportuno como una consideración preliminar, tomar en consideración lo que ha determinado nuestro máximo tribunal de justicia de la nación. Ha sostenido que de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política Federal, así como en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que en materia penal es exigible que toda sentencia condenatoria pueda ser recurrida ante un juez o tribunal superior. En sí, implica lo que es el derecho a una doble instancia en materia penal. En ese sentido, de lo anterior se colige que nuestro máximo tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido lo siguiente: que la inexistencia en un sistema recursal es incompatible con la exigencia de justicia completa e imparcial que consagra el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Asimismo, se ha sostenido que el acceso a los recursos es una garantía de la justicia completa e imparcial, pues asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juzgador primigenio en la adopción de sus decisiones, y además permite enmendar la aplicación indebida de la ley con el fin de evitar arbitrariedad. Otro aspecto es que toda sentencia penal condenatoria debe ser revisable o impugnable en una segunda instancia, de conformidad con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 14 de nuestro Pacto Federal. De igual manera, se determinó que en nuestro sistema jurídico el derecho a una doble instancia en materia penal se encuentra implícito en la Constitución, es decir, la posibilidad de apelar o impugnar la decisión adoptada en una primera instancia para contar con un acceso a la justicia completo y efectivo. De la misma manera, el ordenamiento jurídico mexicano reconoce el derecho a que toda persona que ha sido condenada penalmente pueda recurrir ante un órgano jurisdiccional superior a través de un recurso efectivo. En ese sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la doble instancia reviste una gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico, pues guarda una relación estrecha con el derecho al debido proceso, por ser una forma de garantizar la recta administración de justicia y tener un vínculo cercano con el derecho de defensa, ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden al aparato estatal en busca de justicia. Sentado lo anterior, cabe remitirnos ahora a lo que implica o se ha establecido como suplencia de la queja. Tenemos diversas
definiciones, acepciones y conceptos. Uno de ellos, el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, ha señalado que la suplencia de la queja es una institución procesal que surgió como una excepción al principio de estricto derecho, la cual se conforma por las atribuciones conferidas al juzgador para subsanar las deficiencias o las omisiones totales o parciales de los agravios, en los casos y respecto de los quejosos que dispone la ley. Es así que la suplencia de la queja se erige como una institución procesal que busca equilibrar la actuación de las partes en el proceso, especialmente cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente en desventaja. El diccionario prehispánico del español jurídico define a la suplencia de la queja de la siguiente forma: como una facultad de la autoridad jurisdiccional para subsanar o corregir el defecto o omisión de las pretensiones del actor u ofendido y en las defensas del demandado o manifestaciones esgrimidas por la víctima. Es decir, lo que una de las autoridades federales considera como una institución procesal a la suplencia de la queja, aquí en este diccionario nos lo define como una facultad de la autoridad jurisdiccional. De la misma forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio jurisprudencial con número de registro digital 170008, en la jurisprudencia con rubro suplencia de la queja deficiente, consiste en examinar cuestiones no propuestas independientemente de que resulten favorables a quien se suple. Aquí más va el enfoque a lo que es en el juicio de amparo, al establecer que la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis de la ley de amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como en los recursos en ella establecidos, consiste en esencia en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios respectivamente, que podrían resultar favorables independientemente de que finalmente lo sean o no. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 4321/2017, analizó el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual me voy a permitir remitirme a su literalidad, en el que nos dice: alcance del recurso. El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente que deba resolverlo su admisión o desechamiento, y solo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. De la interpretación de esa disposición legal se ocupó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión antes mencionado. Al respecto, determinó que el sistema de recursos en el procedimiento penal acusatorio establece de forma implícita el principio de suplencia de la queja. Es decir, porque expresamente en las disposiciones que rigen los recursos en el sistema penal acusatorio conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera expresa no dispone suplencia de la queja. Por eso nos dice, de ahí el máximo tribunal, que esta figura la establece en forma implícita. Ello conforme a los anteriores razonamientos. Del artículo 461 al que nos hemos remitido, en su párrafo primero, dispone que que el tribunal de alzada solo se pronunciará sobre los agravios expresados por los recurrentes, sin extender el examen de la decisión impugnada a cuestiones no planteadas por las partes, a menos que se encuentren violaciones a derechos fundamentales que deba reparar de oficio.
Es decir, por regla general, los tribunales de alzada deben limitarse al estudio de los agravios planteados. Sin embargo, existe una excepción a esa regla, siendo esta cuando los tribunales adviertan oficiosamente una violación a derechos fundamentales. Así, el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral establece de manera implícita el principio de suplencia de la queja, delimitada al establecer la obligación del tribunal de alzada de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse. De lo que debe entenderse en su concepción, asimismo, la suplencia de la queja debe entenderse en su concepción amplia, es decir, sin necesidad de petición de parte, pero además está limitada o acotada al alcance que le dota el mismo texto normativo, es decir, que existan violación a derechos fundamentales. Consideraciones que fueron retomados por la primera sala al resolver la contradicción de tesis 311/2017, en donde el punto a dilucidar fue determinar si conforme al artículo 461 en consulta, existe la suplencia de la queja a favor de los imputados en el recurso de apelación, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 17/2019, de rubro siguiente. Recurso de apelación penal en el sistema acusatorio. Las salas deben suplir la deficiencia de la queja para reparar oficiosamente violaciones a derechos fundamentales del imputado. De lo anterior, si bien se advierte que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó la facultad para reparar violaciones a derechos de forma oficiosa en favor del imputado en el recurso de apelación, sin que se haya pronunciado respecto a la víctima u ofendido. Sin embargo, conforme al nuevo marco constitucional sobre derechos humanos que resguardan los artículos 20, apartado C y primero, ambos de la Constitución Política Federal, en concordancia con los numerales 7, fracciones séptima, 22ª, 24ª y 29ª, así como 10 y 12, fracción tercera de la Ley General de Víctimas, que establecen los derechos de la víctima y ofendido, entre ellos la verdad, justicia y reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces, así como en atención al principio de equidad procesal, que se refiere a que la víctima u ofendido, al acudir al proceso penal como parte, tienen los mismos derechos y prerrogativas que el inculpado o sentenciado. Bajo esas condiciones, se estima que la suplencia de la queja también debe operar en favor de las víctimas u ofendidos, resultando orientador el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el máximo Tribunal de Justicia, identificado con el registro digital 2004-998, de rubro siguiente. Suplencia de la queja deficiente en materia penal opera en favor de la víctima ofendido por el delito, conforme al marco constitucional sobre derechos humanos que regulan los artículos 20, apartado B y primero de la Constitución Federal, no obstante que el artículo 76 bis, fracción segunda de la Ley de Amparo, la prevea solo en beneficio del reo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el registro digital 2024-626, que es la tesis primera, tercero, diagonal 2022, de rubro. Suplencia de la queja acotada en el recurso de apelación debe aplicarse en favor de las víctimas u ofendidos del delito de conformidad con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe hacer la aclaración que en el entendido que aún ni en suplencia de la queja que opera a favor de la víctima, ofendido o de su asesor jurídico, se podrían rebasar los límites de la acusación, ya que el principio de igualdad en el proceso penal acusatorio, así como la forma de armonizar
los derechos de las víctimas y ofendidos y de los imputados se realiza tomando como referente la existencia previa de una acusación, como soporte y límite de la resolución recurrida. La suplencia de la queja acotada, que es procedente no solo para los imputados, sino también para las víctimas ofendidos, se encuentra limitada a los términos propuestos por el Ministerio Público en la acusación, pues la acusación constituye el referente y límite de la función jurisdiccional. Tan es así que dentro de la vasta doctrina que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, se encuentra precisamente el postulado de que la autoridad judicial no puede ir más allá de lo que solicita el fiscal, lo cual significa que no puede perfeccionar ni rebasar los términos en cómo se haya formulado la acusación por parte de la institución del Ministerio Público, pues entre otras razones que sustentan el presente criterio, se encuentra la relativa a que dicha acusación, la cual comprende la teoría del caso, la pretensión punitiva y la pretensión reparatoria, constituyen la materia del juicio. Por ende, los términos en cómo se hayan formulado dichas pretensiones constituyen la base sobre la cual se ha de desplegar la actividad de la defensa, salvo aquellos casos excepcionales que justifican una variación en la pretensión punitiva y reparatoria, las cuales podrían ser aceptadas siempre y cuando no se trastoque el principio contradictorio ni se afecte el derecho de defensa del acusado ni los principios de igualdad procesal. Es decir, para concretar, en el recurso de apelación conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera implícita se regula la institución de la suplencia de la queja. No es obstáculo el que se diga que cuando sea, que ésta opera ante la violación a derechos humanos del imputado, pues como se ha señalado, también opera en favor de la víctima ofendido, incluso de su asesor jurídico, tomando en cuenta el marco de derechos fundamentales consagrados en el artículo primero constitucional de nuestra Constitución Política Federal. Sin embargo, el referente aquí es de que aún ni en suplencia de la queja podríamos rebasar los extremos de la acusación. Es decir, existe un límite en cuanto a los términos en que se planteó la acusación, porque muchas veces se presenta un recurso de apelación por el Ministerio Público, asesor jurídico e incluso las víctimas. Existe suplencia siempre y cuando el Tribunal de Alzada entrará al estudio del fondo del asunto, siempre y cuando no se adviertan de deficiencias técnicas en la acusación. Porque de ser así, no, sobre texto de la suplencia de la queja, no se podría ir más allá en perjuicio del imputado o sentenciado. Bueno, hasta aquí es mi intervención. No sé si ustedes tengan algún planteamiento, alguna duda, algún punto para considerarse. Bien, ¿sí me escuchan? ¿Todo quedó claro? ¿No se entendió? ¿Tienen algún comentario al respecto?
Si me escuchan, ya te estoy dudando si es de que No, 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 sí la tenía, escuchamos, maestra. Claro estoy que sí. dudando si es de que tenía el micrófono encendido. No, 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 al contrario. Sí, maestra, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, compañeros, respecto al tema. Yo creo que lógicamente no podemos confiarnos en que vamos a siempre tener una buena suplencia en la queja, ¿no? Ojalá y siempre nos tocaran expositores tan brillantes como la maestra Rebeca, que es gran conocedora del derecho, pero bueno, pues no en todos los casos va a ser así. Recordemos que normalmente es en los recursos, como puede ser la revocación, que vemos un poquito difícil ahí porque pues normalmente quien lo resuelve pues es el mismo juez, ¿no? El recurso de revocación, recordémoslo, o en el caso de la Ciudad de México, como no hay carpetas únicas como en el Estado de México, un recurso de revocación pues te lo resuelve el propio juez o el juez de trámite, si es una revocación por escrito. Si es una revocación en audiencia, pues va a ser el mismo juez, el juez aunque antes que estás que veo y creo yo que es muy difícil ver un recurso de revocación con suplencia a la queja a nivel de primera instancia. Tribunal de Alzada sí lo he visto mucho, sí lo he visto, ya nos comentaba la maestra algunos criterios que aplican ellos en Tribunal de Alzada, porque de alguna forma, pues bueno, hay gente estudiosa, como bien lo repito, la maestra y muchos otros compañeros que se les llaman proyectistas de, de Tribunal de Alzada y que estos proyectos muchas de las veces pues tienen de alguna forma tiempo para poder hacerlos de forma un poquito más tranquila que cuando se le plantea al juez de control ahí en audiencia o dentro del día siguiente por escrito, ¿no? Entonces, vemos que tiene presencia muchísima la suplencia de la queja y también lo vemos cuando se plasma en aquellos amparos indirectos, en los amparos directos, que también pues tiene mucha prevalencia, ¿no? Aquí, maestra, yo fíjese que siempre he tenido una duda, sobre todo por la igualdad procesal que debe de haber en los derechos. Tenemos, pues a nivel constitucional, tenemos el 8, el 10 del Código Nacional, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, y esto implica de alguna forma que podamos eh, también hacer suplencia de la queja a favor de la víctima, no nada más del imputado. Sabemos que está prohibido porque es un órgano técnico respecto a la gente del Ministerio Público, pero pues lógicamente el Ministerio Público representa intereses de la víctima y muchas de las ocasiones, o la mayoría, he llegado a ver criterios donde dicen, no, pues es que el Ministerio Público es un órgano técnico y no puede haber suplencia a la queja, ¿no? Pero ¿hasta dónde realmente podría argumentarse una suplencia a la queja por la deficiencia de los agravios expuestos por la Fiscalía que perjudican a la víctima, ¿no? En esta suplencia a la queja que debe de haber entre las partes. No sé, maestra, qué opinión pudiera ofrecer. Sí, maestro. Doctor, como lo refería, aquí el límite es precisamente que no existan deficiencias en los planteamientos del fiscal, deficiencias en la acusación, porque si llegaran a existir, independientemente de que el Tribunal de Alzada advierta violación a derechos fundamentales en detrimento de la víctima, ofendidos, incluso víctimas ofendidos menores de edad, el Tribunal de Alzada está impedido para revocar, para revocar esa determinación. De hecho, únicamente se hace la precisión, la aclaración, que el Tribunal de Alzada no deja que el Tribunal de Alzada advierte, bueno, ahí lo que uno advierta, ¿no? Conforme al caso en particular, pero sí se resalta que atiende uno a las deficiencias técnicas en la acusación, las cuales no pueden ser rebasadas y no se podría revocar una determinación si es que el agente, de hecho, últimamente se está dando mucho de que los agentes del Ministerio Público en su hecho circunstanciado, su teoría fáctica, no se advierte en sí incluso ni la conducta que se les atribuye al acusado, las agravantes.
Es decir, ahí el tribunal de alzada no puede suplir, independientemente de que se advierta de su teoría probatoria, de todos los órganos de prueba que comparecen a la audiencia de debate y expongan la información. Independientemente de ello, si no se planteó en su teoría fáctica, el tribunal de alzada no puede ir más allá, porque precisamente los órganos de prueba comparecen para justificar la teoría del agente del Ministerio Público, más no para perfeccionarla conforme a lo que se exponga en el juicio, no se estaría en condiciones de perfeccionar la acusación. Y ese es el único inconveniente, porque incluso si se da el caso que atendiendo, ¿no? Porque normalmente son asuntos relevantes, apela el Ministerio Público, el asesor jurídico o las víctimas, que incluso muchas veces es una réplica, ¿no? De los agravios, como si lo tomara en respaldo el agente del Ministerio Público, porque ya saben, ¿no? Que en él sí opera el estricto derecho y bueno, sus agravios se declaran inoperantes por deficiencia técnica. Sí se da el caso en que uno revoca, pero siempre y cuando no existan deficiencias técnicas en la acusación. Porque si de ahí, Ok. de origen, está ese impedimento, no podríamos revocar, ni siquiera Pero tratándose ¿qué de pasa? menores. Pero ¿qué pasa, maestra, por ejemplo, en esos casos que usted dice? Porque me ha pasado, ¿eh? Que yo he sido asesor jurídico y de repente el MP, oye, estoy súper cargado de trabajo, mándame tus agravios y yo los presento para que no digan que no apeló el MP, pero realmente quien hizo el trabajo fue la asesoría jurídica. Bueno, y tú con tal de que no se pase el término, pues se los manda. Y él, o sea, aquí no pasa al revés. No es que tú como asesor hagas, repliques los agravios de la fiscalía. Ah, La eso no lo fiscalía sabe. replica los tuyos, ¿eh? Me ha pasado ya 3 veces, por Ah, eso ok. lo comento. Entonces, ¿hasta dónde realmente eh, pues son casi iguales, ¿no? Nada más Ah, lógicamente sí. adecuándolos. ¿Hasta dónde pudiera ser subsanable o presentarse la suplencia de la queja cuando ustedes se percaten? Digo, usted como proyecto dice que digas, oye, pero pues es que para saber quién los hizo, pues no sé, ¿no? Pero pudiéramos decir que yo digo, bueno, son deficientes los agravios de la fiscalía, pero los de la asesoría jurídica o sobre todo la víctima directa o indirecta o ofendido, sí los tomo en cuenta y sí le aplico suplencia a la queja. Ah, sí, sí la aplicamos. Sí la aplicamos y no se le pide porque, ¿qué sería un concepto de agravio? Primero, con argumentos lógico-jurídicos, refutar todos y cada uno de los razonamientos del juzgador. Exponer por qué sí se acredita, sí, casi casi hacer una sentencia. Pero en el caso de los agravios del asesor jurídico, de la víctima o ofendido, de entrada opera la suplencia de la queja, siempre y cuando la deficiencia no se encuentre en la acusación. Porque Ok. si no hay materia de dónde desde la acusación, así se advierta de todo el desahogo de las pruebas que en efecto si se acredita el delito, la responsabilidad penal del acusado, no podríamos ir más allá. Y no se le pide en sí ningún requisito a los agravios del asesor jurídico, ni de la víctima, ni del ofendido. Ok, porque otra ocasión me llegó a acontecer y me llamó mucho la atención un hecho que realmente era una riña entre vecinos y la fiscalía y entre mujeres. Y la fiscalía plantea su formulación de imputación por tentativa de feminicidio. Y tú decías, esto no, o sea, el hecho no va a dar nunca, nunca. Y el juez, creo yo, muy acertado, pues no vinculó, dice, no, es que no puedo vincular, o sea, este hecho fiscal, dice, ¿y qué caso tiene que yo vincular ahorita? Porque de que veo que hay algo, pero no el hecho que tú me estás trayendo y la clasificación jurídica provisional que tú me estás trayendo. Pero si yo eh, vinculo por el delito que tú me dices, pues voy a perjudicar más a la víctima porque este hecho va a quedar fijo, se va a ir a acusación, se va a ir a sentencia y seguramente van a absolver porque no vas a poder acreditar esto. Tengo que proteger también a la víctima.
mejor no vinculo, investiga bien, y ni siquiera Ujú. puedo realizar una reclasificación porque este delito requiere querella y no tienes ni querella. Entonces no puedo tampoco reclasificar y decidió no vincular. Localmente que la víctima se puso, no, ¿cómo crees? ¿Por qué no vinculó? Pues es Ah, que sí, la fiscalía su hecho no le va a dar nunca para llegar a una tentativa de feminicidio, ¿no? Y entonces ahí exacto. yo entendí que el juez estaba haciendo como una suplencia a la queja a favor de la víctima, pero realmente la fiscalía estaba Ujú. muy mal porque no tenía ni una prueba, ni siquiera de género ni nada, nada más porque de repente se le ocurrió decir, mañana amanezco y hoy amanecí con ganas de decir, voy a ir a formular la imputación por un feminicidio, tentativa de feminicidio, y dices, no, no puede ser. Qué bárbaro. Mire, tomando lo que usted comenta, también ya nos ocurrió en lo mismo, era tentativa de feminicidio. Y ahí, bueno, cuando opera, ¿no? Las cuestiones de género. En este sentido, el Ministerio Público formuló imputación por la relación, cuando exista una relación entre los sujetos, entre los sujetos penales, entre los actores penales. Y también formuló imputación cuando existieran antecedentes de violencia. En esa ocasión, de todos los datos de prueba que se aportaron, sí se advertía la relación que tenían con el imputado y la víctima. Y también los antecedentes de violencia, incluso era violencia económica, violencia sexual. Pero aquí el punto es de que el juez de control únicamente vinculó por la relación que existía entre entre el imputado y la víctima y excluyó la de antecedentes de violencia. Excluyó la de antecedentes de violencia. Y en efecto, del hecho materia de la imputación, no se advertía ningún antecedente de violencia, únicamente se limitaba al evento del día y hora que le estaban señalando. La víctima apeló esa determinación y en efecto el Tribunal de Alzada no estuvo en condiciones de modificar esa determinación porque del hecho materia de la imputación no se advertía precisamente los antecedentes de violencia que establecen. Existen antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. De toda la teoría probatoria, de todos los datos de prueba, sí se advertía la violencia de que fue objeto la víctima. Sin embargo, en el hecho materia de la imputación, como no se hacía ninguna referencia al respecto, no se estuvo en condiciones de modificar esa determinación, aún en suplencia de la queja. Y es lo que muchas veces los gobernados no entienden, no comprenden. Ellos consideran que es el órgano jurisdiccional, ya sea en primera o segunda instancia, quienes serían los que tienen que ver directamente pues ante esa cuestión, que ellos lo toman incluso pues que se les está negando el acceso a la justicia, pero no caen en la cuenta que finalmente es por las deficiencias del órgano técnico, que en este caso sería el Ministerio Público, y como se establece, se tienen que respetar la función de acusación, de defensa y pues también la función jurisdiccional. En otro supuesto también, en un hecho, pues era atípico, el hecho atípico porque lo mismo, en en el hecho materia de la imputación por lesiones. No se advertía finalmente cuáles eran las alteraciones que le había provocado la conducta que llevó a cabo la conducta que llevó a cabo el imputado. Y también ahí sí se tuvo que revocar. Se tuvo que revocar ante esa deficiencia técnica. Pero en este caso, muchas veces las víctimas ofendidos quedan inconformes
pero ellos no alcanzan a dimensionar que finalmente la responsabilidad y a quien se le podría atribuir esa cuestión, pues es únicamente a la gente del Ministerio Público. Ok, muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguien más, compañeros, que guste realizar alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que no haya quedado claro. Nadie. ¿Algo más, maestra, que guste añadir? Compartir? Pues lo único que podría añadir, doctor, es de que en ese supuesto en donde el Tribunal de Alzada advierte, pues sí, un acto de injusticia, porque es muy notorio realmente que sí existió, que sí se acredita el delito, así como la responsabilidad penal del acusado. Lo único que, dependiendo, claro, de la integración de sala, es dar vista al superior jerárquico de los agentes del Ministerio Público, en este caso también a la visitaduría, pues con esas deficiencias técnicas en las que incurrió el agente del Ministerio Público, pues para que ellos tomen las medidas oportunas, porque en el ámbito jurisdiccional no se podría ir más allá. Muy bien, maestra. Pues de verdad, maestra, como siempre es un gusto y un honor que nos venga a compartir este tipo de temas. Repito, pareciera, como lo dije al inicio, sencillo, pero de verdad que tiene mucha complejidad, sobre todo creo para ustedes, ¿no? Porque me ha tocado ver muchos compañeros que cualquier agravio y ahí manifiesta algo, pues no pasa nada, pues tienen que aplicar la deficiencia de la queja, ¿no? Y tú dices, sí, nada más falta alguien que te toque, que se ha estudiado y que realmente haga bien su trabajo, porque si te confías y resulta que, pues no, te van a aplicar hasta que no aplica la deficiencia de la queja, entonces es de repente preocupante que muchos compañeros confíen en que siempre va a haber una suplencia de la queja eficiente, le llamaría yo. Sí. Creo que eso es importante. Pero bueno, eh, pues de nuestra parte, maestra, darle como siempre las gracias a todos y cada uno de ustedes, a la maestra, y bueno, pues a la brevedad le haré llegar esta constancia de su participación, maestra, aquí con nosotros. Siempre muy agradecido con usted por hacernos un pequeño espacio ahí en su agenda y pues deseándole lo mejor, maestra. De verdad, siempre estos días en las tardes pues son de gran provecho que gente como usted venga a compartir un poquito de lo que viven día a día. Gracias, doctor. También agradecida de la oportunidad y de la consideración No, 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 al que tiene contrario. hacia mi persona. Gracias. Pues muchísimas gracias, compañeros. Que descansen. Bonita tarde. Vamos a sus órdenes. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias.